Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 11 de octubre. Hoy tenemos con nosotros al doctor Julio López Morales y antes de darle la bienvenida y la palabra al doctor Julio, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida al doctor Julio López Morales. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Hola, muchas gracias por Marisa. estar Hola, con Denise. nosotros. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gusto en verlo. ¿Empiezo ya? Sí, claro que sí, cuando guste. ¿Va a compartir pantalla? Sí. Ah, ok, cuando guste. ¿Sí? Okay. ¿Listo? Bueno, el tema que les voy a compartir en esta ocasión es uno de los temas que más me gusta compartir. Se titula generalmente La comunión de los santos, las almas del purgatorio y la vida eterna. Contemplaremos el rostro de Jesús resucitado. Y en este caso lo titulamos Ayudemos a nuestros difuntos. Mi nombre es doctor Julio López Morales, miembro fundador del Centro Mexicano de Sindonología. Sindonología se refiere al estudio y divulgación de la Sábana Santa de Turín, que en otro momento ya les he platicado de lo que es la Sábana Santa, hablando de las monedas de Poncio Pilato, etc. En este caso, me voy a tomar la libertad de leerles para ir siendo lo más breve posible. Y así, si es posible, damos tiempo para preguntas al final. El hombre actual vive cada día más pendiente de su bienestar físico, social y económico. Estamos bombardeados por los medios de comunicación, en que el placer, el tener y el poder son lo más importante para ser felices. Pero, ¿qué hay con nuestra alma? De sobra sabemos que nada de lo que poseemos nos llevaremos a la tumba. Consideramos la muerte como algo muy, pero muy lejano, que casi no queremos oír ni tratar. Un hecho totalmente seguro es, todos vamos a morir. La tanatología es de gran utilidad para tratar y ayudar a los enfermos terminales y a sus familiares y consecuentemente a superar la pérdida, o sea, el duelo de nuestros seres queridos. Sabemos que desde hace muchísimos años el hombre siente la necesidad intrínseca de orar por sus difuntos.
El objetivo de este tema es conocer los medios que disponemos para ayudar a nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo, la importancia de perdonarlos, la práctica de las obras de misericordia para vivos y difuntos, las indulgencias, etc. Y también la ayuda espiritual que podemos proporcionar a los moribundos. Referencias escritas acerca del purgatorio. Mucha gente dice que, bueno, la palabra purgatorio no existe en la Biblia. Pues no. Expresamente la palabra purgatorio no está, pero tenemos varias referencias de la Biblia, del Salmo, Lucas, Mateo, Primera de Corintios, etcétera, donde sí se menciona la importancia de la oración por los difuntos. En este caso, un libro muy conocido, que es el segundo libro de los Macabeos, Antiguo Testamento. Si su Biblia no tiene Macabeos, entonces quiere decir que no es una Biblia católica. Ese es un detalle importante. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 43 a 46, rezan así. Describe cómo Judas Macabeo hizo una colecta entre los soldados y reunió 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Actuó recta y noblemente, pensando en la resurrección, pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. Si es una cosa recta y noble orar por los difuntos, esto se refiere a personas que experimentan lo que la Iglesia Católica llama purgatorio, porque quienes están en el cielo no necesitan nuestras oraciones, y los que están en el infierno están más allá de la ayuda de nuestras oraciones. O sea que las oraciones para ellos son inútiles. El libro de la sabiduría también nos dice, después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Este es uno de los, Lucas 16:9, es uno de los versículos que más me gustan, y dice así, Jesús dijo a sus discípulos, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. También Mateo 12:32, al que diga algo contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que lo diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Les voy a leer el numeral 1030, o sea, 1030. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En el 1031, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Les voy a pasar ahora algunos ejemplos de las advocaciones marianas. Les comento que esto que les estoy presentando es como una síntesis de la plática, ya que dura pues alrededor de 1 hora y media o 2, y en este caso les voy a presentar lo más conciso posible, y en otro momento ya les presentaré algunos detalles más específicos sobre el tema de la oración por nuestros difuntos y las almas del purgatorio. La Virgen del Monte Carmelo. Aquí se menciona el privilegio sabatino. El 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se había aparecido a San Simón Stock, en virtud del privilegio sabatino, donde dice, aquellos que hayan llevado el escapulario de la Virgen del Carmen o la medalla y cumplido las condiciones requeridas, serán liberadas del purgatorio el primer sábado después de su muerte. La Virgen del Rosario en Fátima.
Por cierto que este 13 de octubre, pues recordamos el primer milagro del sol con la Virgen del Rosario de Fátima, el 13 de octubre. Durante la primera aparición con la Virgen, o sea, el 13 de mayo de 1917, Lucía le pregunta por dos amigas fallecidas poco antes, y dice Lucía, ¿y María del Rosario de José de las Nieves está en el cielo? Sí, responde la señora. ¿Y Amelia? Fíjense lo que responde la Virgen acerca de Amelia. Estará en el purgatorio por mucho tiempo. En algunas memorias de Lucía menciona la palabra hasta el fin del mundo. Imagínense que una niña de 15, 16, 17 años que haya, pues, cómo se haya portado para que esté en el purgatorio hasta el fin del mundo. Eso nos hace pensar que 1217, una niña tan chica, pues una jovencita, pues hay que ponernos a pensar que pues es difícil que ya a esa edad ya se llegue a ese grado. Entonces los ojos de los niños prorrumpieron en lágrimas y sus corazones, en propósito de aliviar con sufragios las penas de la desgraciada amiga y abreviar tan largo tiempo de expiación. La Virgen de la Llama de Amor. Mensaje de la Santísima Virgen a Isabel Kindelman, el 13 de octubre de 1962. Tu compasión por las pobres almas, hijita mía, ha conmovido mucho mi corazón maternal. Si en cualquier momento, haciendo referencia a mi llama de amor, rezaran ustedes en mi honor 3 Aves Marías, cada vez un alma se librará del purgatorio. En el mes de los difuntos, o sea, noviembre, al rezo de cada Ave María, 10 almas del purgatorio se van a librar. Claro, obviamente que pues tenemos que estar en estado de gracia para que esta intercesión de la Virgen de la Llama de Amor tenga efecto. Un sacerdote salesiano que era muy devoto, muy mariano de la Virgen María, nos enseñó, por ejemplo, la primera parte de la Ave María, pues es una parte que es totalmente bíblica. Y la segunda parte de la Ave María, pues es pues la inventó, por decirlo de un modo, la segunda parte de la Ave María la inventó la Iglesia Católica. En la segunda parte de la Ave María se reza así: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, e inunda a toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les aviso también que esta segunda parte, con la llama de amor, tiene aprobación eclesiástica. Tenemos a la Virgen de la Reina de la Paz, que nos dio un mensaje el 6 de noviembre de 1986. Queridos hijos, hoy deseo invitarlos a orar diariamente por las almas del purgatorio. Cada una de esas almas necesita la oración y la gracia para llegar a Dios y tener su amor. Al hacer esto, queridos hijos, ustedes obtienen nuevos intercesores que los ayudarán a darse cuenta que las cosas de la tierra no son importantes, solo el cielo es a lo que deben aspirar. Por lo tanto, queridos hijos, oren sin cesar para que puedan ayudarse a sí mismos y a los demás, a quienes estas oraciones les llenarán de alegría. Y como siempre en sus mensajes, la Santísima Virgen nos dice: gracias por haber respondido a mi llamado. En este caso les presento unas fotografías de los videntes de Medjugorje, que en ese entonces son 6. Aquí es Vika, Jacob, que tenía 10 años, Mariana, Ivanka, María Paulovich e Iván. Aquí están también. Y se han hecho pruebas científicas y médicas, donde en el momento en que ellos tienen la aparición de la Virgen María, entran en un éxtasis donde se aíslan totalmente del mundo exterior. Les han picado con alfileres, les han puesto papeles enfrente de los ojos y diferentes pruebas médicas y científicas
y todas las han aprobado y donde no se ha demostrado que esto sea una cosa fingida. Y en otros, hay un libro que se llama 1000 encuentros con la Virgen, donde un sacerdote franciscano le hace una entrevista a Vishka, que es ella, esta niña que siempre está sonriendo, ahora ya es una mujer casada con dos hijos, y la Virgen llevó a Vishka y a Jacob, cuando todavía estaba un chiquito aquí, a conocer el infierno, el cielo y el purgatorio. Acuérdense que el infierno, el cielo y el purgatorio son dogmas de fe. No es algo de que yo quiera aceptar o no quiera creer o no, o sí, sino que es algo que es un dogma de fe. Místicos y santos y su devoción por las almas del purgatorio. Les voy a dar algunos ejemplos de 3 santos. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, España. Santa Teresa tenía una caridad muy grande para con las almas purgantes. En sus escritos se lee lo siguiente: se me anunció la muerte de un sacerdote que había sido superior provincial durante mucho tiempo. Yo había tenido trato con él y siempre me había ayudado. La noticia de su muerte me turbó. Aunque se había distinguido por sus virtudes, yo temía por la salvación de su alma, ya que él había sido superior durante 20 años. Temo siempre mucho por aquellos que tuvieron en la vida el cuidado de las almas. Llena de tristeza me dirigí a la capilla, y allí rogué a nuestro Señor que aplicara a favor de aquel sacerdote religioso el poco bien que yo hubiera hecho en mi vida, y que completara lo que hiciera falta con sus méritos infinitos. Mientras pedía fervorosamente esta gracia, vi junto a mí el alma del religioso saliendo del purgatorio para subir al cielo, transportado de una alegría purísima. Esta visión tan fugaz me llenó de gran alegría. También menciona a Santa Teresa de Jesús que este sacerdote murió ya grande, alrededor de 80 años, y cuando ella lo vio saliendo del purgatorio hacia la patria celestial, pues lo veía de alrededor de 30 y tantos años. Entonces, eso nos da un gran consuelo de saber que en nuestro purgatorio, en la vida eterna, vamos a estar no ya con los achaques y las enfermedades que teníamos en vida, sino que ya vamos a estar gozando de la visión beatífica con un cuerpo glorioso. Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca, apóstol de la Divina Misericordia. Vi al ángel de la guarda que me pedía seguirlo. Me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin ninguna eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Pregunté a estas almas, ¿cuál es su mayor tormento? Y me contestaron unánimemente que era la nostalgia de Dios, o sea, la ausencia de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba a las almas del purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar, o sea, Stella Maris. Ella, la Santísima Virgen, les trae alivio. Salimos de esa cárcel de sufrimiento y oí una voz que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. El Padre Pío y su devoción por las ánimas del purgatorio. Este es un evento que vivió el Padre Pío todavía joven, estaba en San Giovanni Rotondo, estaba rezando el rosario en lo que le llaman el fuego común, que es donde ellos se calientan por el frío en invierno, y luego ahí también es un fogón donde ponen unas ollas o algunos recipientes para calentar algún guisado o agua para hacerse algún té. En ese momento estaba todo cerrado y se le apareció este personaje en donde el padre se asusta y le dice, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Qué has hecho para venir aquí? ¿Cómo lo hiciste? Y acá este señor le dice, soy Pietro di Mauro, me llamaban Procopo.
Morí en este convento el 18 de septiembre de 1908, en la celda número 4, cuando todavía era un asilo de mendigos. Una noche me dormí con la pipa encendida, entonces prendí fuego a mi colchón y morí sofocado. Entonces después el padre Pío se dio cuenta de que también Pietro Di Mauro le pide que para salir del purgatorio, le pedía una santa misa. Entonces le dice el padre Pío, bueno, no te preocupes, mañana mismo voy a ofrecer la misa por ti. Cuando desapareció Pietro Di Mauro, se dio cuenta el padre Pío que había hablado con un alma del purgatorio y se dio un susto tremendo porque nunca le había pasado. El padre Paulino de Casacalenda, que era el superior del convento, fue y verificó en los registros civiles de ahí, de San Giovanni Rotondo, y sí se dio cuenta que había existido Pietro Di Mauro y que la fecha en que había fallecido, septiembre de 1908. Hay un libro, se los voy a mencionar después más detalladamente, que un sacerdote que cuidaba al padre Pío, se llamaba Alessio Parentes, escribió un libro que se titula El Padre Pío y las almas del purgatorio. Eso se los voy a comentar más adelante. Cuando el padre Pío subía a parte del claustro, a su celda, había al pie de la escalera un cartel que decía alivio espiritual en favor de las almas del purgatorio. Aquí había una cajita con fichas. Este cartel lo encontré en México también, en un convento de clarisas en español, y también aquí en Guanajuato, en Guanajuato capital, en la iglesia de la Compañía de Jesús de los jesuitas, y aquí también tienen ellos el cartel. A través de un carpintero le pedí que me hiciera una cajita similar a la que tiene allá en San Giovanni Rotondo. Entonces las fichas están numeradas y acá está un cartel con los 90 pecados por los cuales siguen sufriendo las almas del purgatorio. Se toma una ficha y digamos que se aparece la ficha número 16. Entonces se ve el cartel y dice, por los que están padeciendo por soberbia. Entonces se hace un requiem, un Padre Nuestro, una Ave María, y entonces ya se deposita aquí en la parte de la ranura, donde está como si fuera una alcancía, y ahí se deposita, y ya cuando se terminan las fichas, pues entonces ya se vuelven a colocar. Esto lo mencioné hace unos 2 o 3 años en el seminario de aquí de la diócesis de Irapuato, y a algunos seminaristas les pareció muy buena idea. Incluso me pedían las medidas y cómo era la cajita para mandar hacer una, y ellos, los muchachos del seminario, utilizar esta cajita con fichas para que ellos también pudieran hacer esta devoción a las almas del purgatorio. Ya después les mandé yo el cartel, ya mi hijo me ayudó a arreglarlo y tenerlo ya muy buena definición, para que también se pueden usar en colegios, escuelas, seminarios, etc. Tenemos también al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que su fiesta es el 22 de octubre, ¿verdad? Y el Papa Juan Pablo II también habló muchas veces acerca de la oración por los difuntos y por las almas del purgatorio. Por ejemplo, en una audiencia general, el Papa Juan Pablo II, el miércoles 4 de agosto de 1999, tituló en esta audiencia, El purgatorio, purificación necesaria para el encuentro con Dios. Hay otras referencias que tengo sobre lo que el Papa Juan Pablo II mencionó sobre estos temas, pero ya en otro momento se los puedo compartir. También no quiero dejar de recordar de feliz memoria al Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que es el autor del libro La Escatología, donde menciona en varias ocasiones sobre la oración por los difuntos y las almas del purgatorio, especialmente en una de sus encíclicas que se llama Spe Salvi. Obviamente el Papa Francisco también ha hecho mucho hincapié en la importancia de la oración por los difuntos.
especialmente en una homilía del 2 de noviembre del 2014. Cuando tuve la ocasión, la gracia de asistir a la canonización del Padre Pío, el 16 de junio del 2002, un amigo, esto fue en el 2001, me mencionó cuando yo di una plática del Padre Pío, que había un museo del purgatorio en Roma, y yo le dije, pues no sabía yo que existía. Sí, ahí está. Entonces yo entré a internet, estamos hablando 2001, y entonces ya me di cuenta que había una iglesia que se titula Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Un sacerdote francés, Victor Jouet, mandó construir una iglesia cerca del Vaticano, de estilo neogótico. Cuando entramos con unos amigos peregrinos de la canonización del Padre Pío, nos dieron un folletito que habla sobre la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio y el Museo del Purgatorio. Nada más les menciono brevemente que una de las imágenes que están son objetos que han sido verificados como auténticos en el Museo del Purgatorio, que es un cuartito que está a un paso de la sacristía. Se dice que en el año de 1897, el 15 de noviembre, hubo un incendio y en este lugar estaba, en esa capilla, había un cuadro de la Virgen del Rosario, que es este ya está arreglado, y esta es la capilla, y entonces después del incendio se dieron cuenta que había aparecido la imagen como de un alma sufriente, que es la que está aquí. Y acá en el Museo del Purgatorio está esta imagen, ya está restaurada, y aquí se ve cómo se ve la imagen esta de un alma sufriente. Aquí la pregunta de siempre es, ¿las almas del purgatorio pueden aparecerse? Obviamente que pues con el permiso de Dios sí es posible. Aquí les voy a hablar de que no como católicos no podemos nosotros invocar o evocar a las almas del purgatorio porque eso sería una especie de espiritismo, canalización, que es una práctica que no está de acuerdo con la Iglesia Católica. Incluso en la Biblia lo menciona. Lo que no ayuda a nuestros difuntos. No sirve a nuestros difuntos, pues yo les comentaba a las personas cuando doy estas pláticas en las iglesias, conventos, seminarios, etcétera, pues unas ataúdes pues de un lujo exagerado, incluso hay unos que tienen recubrimiento de oro, de etcétera, y pues son ataúdes pues, que son de un valor incalculable. También, cosa que no les ayuda mucho a nuestros difuntos, son las flores. Está bien poner algunos arreglos florales, etcétera, pero todo con medida, ¿no? Esta es una foto que tomé, que te saqué, cuando murió la princesa Diana, allá, y entonces se estaba tapizado de flores, de peluches y veladoras, y pues una exageración. Yo le digo a las personas, si ustedes que van a pedir por un difunto, le preguntaba a un sacristán, ¿cuánto cuesta una corona de flores aquí? Pues no sé, pues me decía unos 300 pesos, 500 pesos. Si esos 500 pesos se invierten en misas por nuestros difuntos, pues sería mucho más útil estar invirtiendo en flores o en ataúdes de lujo. Incluso también pues están los monumentos de los panteones donde pues se le pone el busto de una persona famosa, pues es una forma de recordatorio. Yo aquí menciono que pues sí es muy loable que los difuntos, los familiares del difunto pues quieran celebrar lo mejor posible ese momento de luto, de duelo. Aquí también una cosa que siempre también me mencionaba una secretaria de la parroquia y de otras parroquias en las que yo he asistido, es evitar la pereza o la apatía espiritual, porque los familiares que no son muy afectos a la oración
y pues solo asisten a misa en los funerales o en las bodas o eventos así muy especiales, más sociales que religiosos. Dicen los familiares, ay, pues era tan bueno y tan santo y murió tan bonito que seguramente no necesita ni misas ni rosarios, segurito se fue al cielo. Y si alguien sugiere que le celebren misas, rosarios, sufragios, etcétera, se ofenden. Así que aquí pues yo me ponía a pensar hoy en la mañana, bueno, ¿de quién viene esa mentalidad de decir, pues no necesita nada porque ya seguramente están en el cielo? O sea que ya los santificamos, apenas se murieron y no. Estos pobres difuntos que nos piden sus oraciones desde el momento en que acaban de fallecer, pues imagínense las personas que dicen, no, pues no necesita nada, así que su novenario si acaso y ya. Pero no, por eso hay que evitar esa pereza y apatía espiritual. ¿Y quién nos sugiere, quién le sugiere esas cosas de apatía y pereza espiritual? Pues no va a ser el Espíritu Santo, sino va a ser el demonio, obviamente. Espiritismo, canalización y reencarnación. En el hinduismo se cree que el dios Vishnu tuvo varias encarnaciones, como pues jabalí, aquí en el caso de aquí abajo, de Baraja. Supuestamente tratan de comunicarse con familiares y seres queridos, pero Satanás, el maestro de la mentira, manda un demonio para engañar a los ingenuos. La Biblia prohíbe la comunicación con los muertos. Esto lo menciona en Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12. Reencarnación. Aquellos que estén involucrados con espiritistas o espiritualistas deben renunciar a Satanás, renunciar al espiritismo, pedir perdón a Dios y confesar su pecado con un sacerdote católico. El hombre pretende por sí mismo llegar a su propia divinización, purificándose mediante técnicas y prácticas esotéricas. Es decir, el hombre que cree que va a reencarnar pretende autorredimirse, negándose a sí mismo la única salvación posible, que nos vino a traer Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo. Lucas 1:31, Mateo 1:21. Y en Hebreos 9, 27 y 28 dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual vendrá el juicio, y así también Cristo se ofreció una sola vez. Aquí pues hablo de protestantes y sectas, donde la segunda carta de San Juan, versículos del 9 al 11, se los voy a leer. Todo el que se descarría y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, pero quien permanece en la doctrina tiene al Padre y al Hijo. Si alguien va a visitarlos con una doctrina distinta, no los reciban en casa, ni los saluden, porque quien los saluda, saluda, comparte sus malas obras. Segunda de Juan 9:11. Aquí les voy a hablar brevemente del culto de latría, hiperdulía y dulía. Latría se refiere al culto que se le da exclusivamente a Dios, obviamente Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hiperdulía, el culto que se da a la Santísima Virgen María. O sea que a la Virgen no la adoramos porque no es Dios, a ella la veneramos, pero es una veneración especial porque es la Madre de Dios. Y Dulía se refiere al culto que le damos a los ángeles y a los santos. No sé si hay alguna pregunta o duda ahorita, Marisa. ¿Vamos bien? Todavía no han escrito nada aquí en Zoom, déjame ver. Pero ustedes. No, yo no tengo duda. Bueno, lo que estábamos comentando Denise y yo es que nos gustaría tener la lista, y a lo mejor todos los que están aquí también, la lista para la cajita para rezar por las almas del purgatorio. ¿La lista? Sí, la lista con por quienes se puede rezar, con los numeritos.
Sí, eso se los puedo mandar por escrito con mucho gusto. Ok, Sí, con todo sí, gusto. sí, Incluso porque aquí a mí me tengo yo. interesó hacer la cajita. Ah, claro, con todo gusto. Así Ok, allá los muchachos del seminario me la pidieron y también con mucho gusto se los mando. ok, Bueno, bueno, yo les decía también cuando doy una plática en vivo, presencial, yo les digo, si yo me hago protestante o me meto a unas sectas, testigos de Jehová, etcétera, me van a prohibir, salgo perdiendo. ¿Por qué? Porque me van a prohibir los sacramentos, por ejemplo, la Eucaristía para ellos es un símbolo, la confesión pues no existe. No puedo, ¿cómo voy a decir? Ya confesé mis pecados, pero ¿cómo voy a sentir yo que ya mis pecados son perdonados y no es a través del sacerdote? Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, menciona cómo Jesús les da la autoridad para perdonar los pecados a sus apóstoles. Otra cosa que salgo perdiendo, me van a prohibir la veneración a la Madre de Dios, a los ángeles, a los santos. Y también ellos dicen que pues ya, como Jesús nos redimió, pues ya las oraciones por nuestros difuntos, por las almas del purgatorio, pues ya no son inútiles. Así que pues imagínense. Las consecuencias también de pertenecer, o si me meto a una secta o a una protestante, ahí he visto yo a través de otras personas que conozco que dividen a los esposos, dividen a la familia, separan a los parientes. Aunque ellos se aprenden de memoria pasajes bíblicos con el fin de humillar a los católicos ignorantes, pero no usan esos pasajes bíblicos para su crecimiento espiritual, simplemente para demostrar que ellos conocen muy bien la Biblia a su manera. Existen apologetas católicos que pueden dialogar con ellos, pero yo he visto pues videos de apologetas católicos como el padre Luis Toro, por ejemplo, pero me he dado cuenta que el que no quiere, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere escuchar. Entonces, el diálogo con ellos es prácticamente inútil. Acuérdense de la segunda carta de San Juan. Ahí San Juan lo confirma. Que sí ayuda a las almas del purgatorio y a nuestros difuntos. Obviamente, pues las misas. La misa es el mejor regalo que podamos dar a nuestros difuntos y a las almas del purgatorio. En este caso, se llaman misas gregorianas, que consiste en 30 días seguidos durante un mes. Lo ideal es que los familiares estén confesados y comulguen y participan en la comunión en la Santa Misa. También yo, por ejemplo, lo que sugiero es que después de que, digamos, termina el novenario del difunto, pues se le puede mandar decir una misa cada semana, cada mes, hasta cumplir un año. Ya cumpliendo el año, pues, y lo que Dios me inspire, por ejemplo, yo les mando decir una misa el día de su aniversario. En este caso, mi suegro falleció el 18 de octubre y ya tengo yo, pues, pagado el estipendio para una misa para mi suegro esa fecha. Y así lo tengo, yo tengo una lista que hice de mis familiares, amigos, conocidos y bienhechores y enemigos también, que les mando decir una misa el día de su aniversario. Esa se los voy a mandar a mostrar después. Otra cosa que también ayuda mucho a nuestros difuntos, las novenas, la oración de los 100 requiem, el agua bendita. Durante el mes de noviembre, acuérdense que podemos lucrar la indulgencia plenaria todo el mes de noviembre, entonces eso ayuda mucho. Los ayunos, las limosnas, ofrendas y donativos a conventos, asociaciones religiosas y seminarios. Eso es una forma de caridad que ayuda también mucho a las almas del purgatorio. Es decir, yo doy esta limosna, esta ofrenda al seminario o al convento X para ayuda y en favor de las almas del purgatorio. Los viacrucis aplicados por el difunto. Y las indulgencias lo vamos a ver un poco más adelante. Acá abajo les traje una foto que en 1989 mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de conocer a una misionera
italiana que se llamaba o se llama Angela Crippa, y el movimiento se llama Armada Blanca, que consiste en enseñar a los niños a rezar el rosario a través de los mensajes de la Virgen de Fátima, donde pide que se integre el rosario en las familias. Entonces, en los colegios católicos que nos permitían dar esa enseñanza, se les enseñaba a rezar el rosario, hablar de las apariciones de la Virgen de Fátima, todos los beneficios que recibimos a través del Santo Rosario, y entonces ya los niños y niñas se consagran a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. En eso durante una misa, y un sacerdote que nos apoyó mucho, un sacerdote salesiano, se llamaba Miguel Domínguez Romero, nos apoyó mucho tiempo y por muchos años, entre otros sacerdotes. Había unos que eran sacerdotes pues de la diócesis, diocesanos. Aquí la corona de la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska habla de cómo ella, en una especie pues de éxtasis, vio que un moribundo tenía muchos ataques del demonio. Esto está tomado de su diario, de la Divina Misericordia. Entonces ella se puso de rodillas frente al sagrario, en cruz, con las manos extendidas así, y entonces empezó a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y entonces se dio cuenta que conforme ella iba rezando la corona de la misericordia, el moribundo, ya los demonios se iban alejando más, y él ya murió santamente. Ya en ese momento recibió los santos óleos, la unción de los enfermos, y entonces pues fue una gran muestra de cómo la importancia de la corona de la misericordia para los difuntos. Nosotros, en las peticiones que hacemos al empezar el Santo Rosario cada día, sobre todo en este mes de octubre, decimos: Señor mío Jesucristo, te pido por los moribundos, los agonizantes, los desaparecidos, los secuestrados y las personas que van a morir este día, para que tengan un sincero arrepentimiento de sus pecados. O sea, que el Espíritu Santo los inspire para que el sincero arrepentimiento de sus pecados, ellos puedan por lo menos librarse de la condenación eterna. Las obras de misericordia, pues ustedes saben que son las corporales y las espirituales. No las voy a mencionar detalladamente porque pues en otro momento ya lo vamos a hablar más al detalle. Una de las obras de misericordia espirituales es la oración por los vivos y por los difuntos. Entonces aquí, a través de esta plática, pues estamos confirmando una de las obras de misericordia espirituales. También les recomiendo a todos los católicos y hombres y mujeres de buena voluntad, pues de conocer estos canales católicos que pues los podemos ver a través de YouTube. Por ejemplo, el canal de la Madre Angélica de WTN, María Visión, que es de México, el Sembrador también es de México. Esto lo menciono porque a las veces que llegué a acompañar a mis suegros al hospital o a algún consultorio médico, tenían puesto en el cuarto la televisión, por ejemplo, la sala de espera. Entonces tenían puestas telenovelas que eran más para adultos. Entonces yo les decía a la secretaria: oiga, ¿por qué no ponen un canal pues que tenga más valor, pues que ayude más a las personas? Va a estar viendo esas cosas. Y pues sí, es buena idea. Bueno, eso se los comento porque son otras cosas que por experiencia las he vivido. Panteones, cruces y el peto de ánimas. Peto de ánimas son estos que se encuentran en algunas partes de España, en este caso en Vigo, en España, donde se forman en los cruces de los caminos esta especie de monumento dedicado a las almas del purgatorio. Aquí está San Francisco de Asís, ayudando a las almas del purgatorio, y aquí otro aspecto de almas del purgatorio. En algunos casos también se les pone una alcancía, y en esa alcancía pues se pone la gente ayuda para que se manden decir misas por las almas del purgatorio. Les traje esta foto del Panteón Jardín en la Ciudad de México, donde tengo yo a un familiar sepultado allí, y pues cada vez que tenemos oportunidad de estar en México,
la vamos a visitar, es una tía, hermana de mi mamá, y le rezamos también pues sus oraciones. También se han fijado ustedes que hay cruces en las carreteras o en los caminos, es decir, que aquí murieron algunas personas. Entonces, cuando hemos pasado por la carretera y vemos estas cruces, le rezamos un requiem. ¿Qué significa requiem? Pues la palabra requiem significa descanso, descanso, porque de ahí viene, Señor, dales el eterno descanso, y brille para ellas o luzca para ellas la luz perpetua, descansen en paz, así sea. Entonces, con ese requiem ayudamos mucho a esas almas del purgatorio que murieron en ese lugar. Es una práctica muy piadosa y muy útil. Vamos a rezar, si les parece, Marisa, Denise, la oración de Santa Gertrudis. Claro que sí. Sí, muy bien, doctor. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unión con todas las Eucaristías que se celebran este día en el mundo entero, por todas las benditas almas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y de mi familia. Amén. Nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis que esta oración puede librar a 1000 almas del purgatorio cada vez que se rece devotamente, con fe y en estado de gracia. Ese es un punto muy importante, estar en estado de gracia. Cuando doy mis pláticas de la sábana santa, les menciono prácticamente ya al final lo que significa para mí la sábana santa. La sábana santa es la impronta, o sea, la huella, la imagen de su pasión de Jesús y la prueba de su resurrección, ¿verdad? Acuérdense que la resurrección es dogma de fe. La sábana santa no es dogma de fe, pero la resurrección sí. Y aquí está demostrando a través de la sábana santa la resurrección de Jesús. Acuérdense que sin resurrección no hay redención. San Pablo dice, si no creemos en la resurrección, vana sería nuestra fe. Y sin redención, pues no hay iglesia católica, no hay la comunión de los santos, no hay vida eterna. Imagínense qué importante es creer en la resurrección. Y pues ustedes saben que pues Jesús instituyó la iglesia católica y pues a través de su resurrección se cumple todo lo que él nos había dicho en los evangelios. Acá les traje esta foto donde un exvoto, o sea, una devoción de las almas del purgatorio y la sábana santa. Y acá lo que dice San Juan 28. Cuando en el momento en que entró San Juan al sepulcro, vio y creyó. ¿Y en qué creyó Juan? Pues en la resurrección, porque hasta entonces no había entendido lo que significaba que Jesús iba a resucitar al tercer día. También les traigo una oración muy bonita o antigua que se llama oración a la sábana santa. La rezamos juntos, Marisa, Denise. Sí, doctor. Claro que sí, padre, doctor. Soy padre, También le dice soy padre de familia padre a veces. Soy padre, pero de familia numerosa. Así es. Señor Dios, que dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José de Arimatea fuiste bajado de la cruz. Concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, por los dolores y angustias de tu Santa Madre, María y Señora nuestra, sean llevadas las almas del purgatorio a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre y en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este libro se los traje porque habla el padre Ángel Peña de los niños, del bautismo de los niños que murieron en el bautismo. Se lo pueden descargar en internet y en PDF y pues lo consiguen gratis. Se los recomiendo. Ante la pregunta, ¿qué pasa con los niños muertos sin el bautismo? Bueno, pues Dios me inspiró a mí un bautismo de deseo
se los voy a mostrar ahora. Antes les digo, acuérdense que nacemos con el pecado original. Aquí pongo un ejemplo de un clavo que viene a representar el pecado original. Cuando el niño es bautizado, yo a los novios cuando daba pláticas prematrimoniales, les decía que les pedía yo de favor que a la mayor brevedad posible llevaran a bautizar a sus bebés. No esperar hasta que el familiar llegara de Japón o de España o de X lugar hasta que lo bautizaran, sino que a la mayor brevedad posible. Y es el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos. Acá, por ejemplo, esta imágenes representa la alegría que tiene todas las personas cuando bautizan a su bebé. Cuando se bautiza el bebé, entonces ya queda totalmente libre de pecado. Su alma está perfectamente pura. Si en un momento dado el bebé ya bautizado muriera, entonces ese bebé se iría derechito al cielo. Imagínense qué maravilla. ¿Y cuáles son los beneficios que recibimos con el bautismo? Nos borra el pecado original, nos da la gracia santificante, nos hace miembros de la iglesia, nos hace hijos de Jesús, hermanos de Jesucristo, hijos de Dios. Tenemos regalos inmensos a través de esto. Les voy a mencionar ahora el bautismo de deseo que Dios me inspiró a mí. Eso se los puedo también pasar en las hojas que estoy ocupando, que pues también se las comparto a ustedes más adelante. El bautismo de deseo. Señor mío Jesucristo, te pido el bautismo de deseo para todos los niños que van a morir sin bautizarse en este mes de... Este bautismo lo rezamos cada día 1 de mes. Entonces, por ejemplo, en este mes de octubre, en fe, yo los bautizo con los nombres de todos los santos que están en el cielo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí les puse unas fotos de unos bebés que se van a desarrollar. Un bebé, acuérdense que un bebé recién engendrado, Dios le da un alma inmortal en el momento de la fecundación. Entonces, un bebé que ya, aunque no tiene mucha forma humana, de 5 semanas, de 4 meses y de 7 meses. Una amiga que participa en los grupos Pro Vida me regaló esta imagencita de un bebé de 10 semanas. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, Marisa? Sí, sí lo vemos. Bueno, es que sí, los que pueden ver arriba en los videos, porque en la pantalla solo se ven las 3 fotos que puso, al menos de que puedan ver arriba. En el teléfono porque no se puede. Yo? No. ¿Dónde está? En YouTube en YouTube no se ve usted, en YouTube solo se ven las... Ah, ok. Bueno, esta imagen que se ve es de un bebé de 10 semanas. Y esto nos da una idea de que ya es un bebé perfectamente desarrollado. Las indulgencias. Les voy a leer muy brevemente qué son las indulgencias. La indulgencia plenaria es el perdón de toda la pena temporal, es decir, del castigo que nos merecemos por haber ofendido a Dios. La indulgencia parcial, porque antes había 100 días de indulgencia, tantos años de indulgencias, ahora nada más se divide indulgencia plenaria, indulgencia parcial. Indulgencia parcial es el perdón de una parte de la pena que nos merecemos por haber ofendido a Dios. ¿Qué son las indulgencias? Pues es la remisión de los pecados, como decía aquí, debido a, cuando en el momento que nosotros nos confesamos, se nos borra el pecado, los pecados que hemos cometido, pero nos queda la pena temporal, que aunque estemos confesados y estemos en estado de gracia, queda, digamos, esa pena temporal. Se los voy a mostrar en una forma más gráfica ahorita. Hagan de cuenta que estos clavos y estos tornillos
Unos son pecadotes, unos son pecaditos, unos son pecados más grandes, otros son más chicos, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos confesamos? Pues cuando nosotros nos confesamos y recibimos la absolución de los pecados por medio del sacerdote, pues se nos borran ya los pecados, pero quedan las huellas de esos pecados, que son el ejemplo de estos que ya retiré yo aquí, los clavos que vienen representando los pecados, pero queda eso. Entonces, a través de la indulgencia plenaria, es el perdón de toda la pena temporal, y esta se quita con el purgatorio o con la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria, para lucrarla, que aquí se dice lucrar, es primero el requisito es en estar en estado de gracia, no tener afecto de pecado, ni siquiera de pecado venial, comulgar, obviamente estar confesado lo más recientemente posible. Esa indulgencia plenaria nosotros la podemos aplicar por nosotros mismos o por algún difunto, por algún alma del purgatorio. Por ejemplo, si mi suegro lo recordamos el 18 de octubre, yo le aplico la indulgencia plenaria asistiendo a la misa que le mandé ofrecer, etcétera, pues ahí podía aplicarse una indulgencia plenaria por él, pero no podemos ofrecer indulgencias plenarias por otras personas vivas. ¿Por qué? Pues porque una persona viva tiene la posibilidad de ganarla ella misma. Aquí les menciono el libro que tengo ya preparado. Bueno, está todavía pues digamos, por editarse ya. Estos son dos libros que usé yo para el libro. Se llama Las pobres almas, un recordatorio del Padre Pío, y un libro del Padre Paul O'Sullivan, Léeme o Laméntalo. Cuando ya tenía traducido la mayor parte del libro, un amigo de España me dijo: oye, ¿tú tienes traducido ya el capítulo del librito de Léeme o Laméntalo? Sí, ya lo tengo traducido. Ah, pues lo puedes pasar porque ya hay una persona de una editorial que lo quiere publicar. Ah, pues sí, con todo gusto. Entonces de aquí ha salido diferentes libritos que se llama Léeme o Laméntalo, que es el purgatorio, y está traducido por nosotros, y ya se ha dado a conocer. Cuando yo tuve la oportunidad de asistir a la canonización del Padre Pío, fui a una iglesia, a una librería católica, allá cerca del Vaticano, y fui a comprar unos libros de la Sábana Santa del Padre Pío, y cuando ya iba a pagar a la caja, del lado derecho había una serie de libritos y de rosarios, etcétera. Y hagan de cuenta que en una forma pues providencial me pusieron en la mano un librito con su rosario. En italiano se llama Coronita por los sacerdotes que sufren por las almas de los sacerdotes que sufren el purgatorio. Y dije: ah, qué padre. Y esto, yo tengo mucha devoción por los sacerdotes difuntos. Bueno, por todos en general, vivos y difuntos, también los incluimos en el rosario de cada día. Entonces, con la ayuda de un sacerdote y de otras personas, me ayudaron a traducirlo, y con la ayuda de mi hijo, le hicimos este tríptico, que forma parte del libro que tengo también, que se llama Rosario por las almas de los sacerdotes que sufren en el purgatorio. Yo escribí al editorial Shalom para pedir el permiso de traducirlo, y sí, me dieron el permiso del copyright. Así que en otro momento también se los puedo compartir, este rosario por las almas de los sacerdotes. La explicación del folletito también menciona la importancia de que cuando rezamos este rosario, también vamos a ayudar mucho a los sacerdotes que se vuelvan más fervorosos, y eso, pues, tener sacerdotes marianos, sacerdotes santos, pues es el mejor regalo que podemos tener. Cuando estuve leyendo he leído mucho acerca del tema del purgatorio, en inglés, en italiano, en español, etcétera, cayó en mis manos este libro que se llama Las pobres almas benditas, las almas del purgatorio, Viva Padre Pío. Entonces le escribí a San Giovanni Rotondo, que es donde venden este libro,
y les pregunté si lo podía traducir. Entonces tardaron en contestarme, pues creo que fácil 1 año. Entonces les volví a preguntar y no me contestaban, les volví a preguntar, y entonces ya por fin me dijeron, es que sí tenemos la traducción, pero es una traducción muy deficiente del libro del padre Alessio Parente. Le digo, pues no hay problema, yo lo arreglo, yo lo corrijo, y pues porque es un libro que les recomiendo ampliamente que lo tengan, lo hay en español, y a este libro, a esta edición en español, le agregué lo que les mencioné de la cajita del cartel de cómo ayudar a las almas del purgatorio, que lo tienen allá en San Giovanni Tondo. Ya en esta nueva edición, última edición, ya agregaron ese cartel y los pecados por los que podemos, por los que están sufriendo todavía algunas almas del purgatorio, y la cajita de fichas. Este libro pues lo pueden pedir allá en San Giovanni Rotondo, yo imagino que también en Amazon, es cosa de checar. Esta foto es atrás de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Está una capilla que se llama Capilla de las Ánimas. Afuera de esta capilla está una imagen representando un alma del purgatorio. Ya dentro de la capilla, que es una pequeña, pues sí, tiene un altar ahí para celebrar misas. Aquí me retraté con unas descripción de las almas del purgatorio, está en latín. Consejos y conclusiones. Orgulloso de ser católico, y aquí lo puse en inglés porque proud to be católico, to be católico pues es una cosa que una señora en un programa de la Madre Angélica WTN se había hecho mandar unas como fichas, ¿cómo se les llama? Unas redonditas, un botones así que decía proud to be católico, o sea que ella lo traía y ella mandó a hacer miles. Ella no tenía un puesto político allá en Nueva York y ayudaba mucho a la Cancillería en Nueva York. Entonces, por eso me vino también esta palabra proud to be católico. Importancia de los sacramentos. El bautismo. Existen bebés, jóvenes, adultos y ancianos que no están bautizados. El sacerdote, el ministro extraordinario de la comunión, el tanatólogo, y aquí podría agregar cualquier persona, puede bautizar a una persona que lo requiera. En cuanto sepan que una persona en peligro de muerte no está bautizada, tienen la obligación de apoyarla e invitarla a recibir dicho sacramento. Confesión. No, esta la otorga solo el sacerdote, lo puede realizar, pero tanto el tanatólogo como el ministro extraordinario de la comunión deben motivar al enfermo para prepararse para este sacramento. Comunión. El sacerdote y el ministro extraordinario de la comunión pueden administrarlo previa confesión. Algo que se olvida con frecuencia o se desconoce es ayudar al enfermo a ganar, o sea, a lucrar la indulgencia plenaria, cumpliendo con las condiciones indicadas por la doctrina de la Iglesia Católica. Dentro de la indulgencia plenaria también me recuerdo que otro requisito para lucrarla es orar por las intenciones del Santo Padre. En este caso, pues rezamos el Padre Nuestro, Ave María, Gloria y el credo. Y en este caso, pues yo rezo el credo de los apóstoles y con eso ya cumplimos con los requisitos para ganar y lucrar la indulgencia plenaria. Unción de los enfermos, lo otorga solo el sacerdote, cumpliendo con los requisitos para la doctrina de la Iglesia Católica. Aquí, como les mencioné antes, la oración por los moribundos y los agonizantes. Dentro de nuestras oraciones y peticiones diarias a Dios, podemos decir: Señor mío Jesucristo, te pido por los moribundos, los agonizantes, los desaparecidos, los secuestrados, las personas que van a morir este día, para que tengan un sincero arrepentimiento de sus pecados. Y aquí, en este caso, pues todos salimos ganando, tanto ustedes como yo, pues vamos a lograr que muchas almas del purgatorio sean liberadas y en consecuencia, pues todos nuestros familiares, amigos, conocidos, antepasados, difuntos, pues van a ser ayudados a través de estas devociones. Lograr devotos también por los difuntos y por las almas del purgatorio. Ese es mi legado para ustedes.
Proponer estas conferencias en iglesias, parroquias, seminarios, conventos, escuelas, hospitales, etcétera. Apoyar a grupos de oración por las almas benditas del purgatorio. Para este fin, le puse la palabra FOS porque en Australia hay un grupo que se llama Friends of the Suffering Souls, amigos de las almas sufrientes, y ustedes se pueden inscribir. La única condición es que ustedes manden decir una misa, por ejemplo, el día que ustedes escojan. Por ejemplo, el día de mi cumpleaños tengo yo una misa dedicada a las almas del purgatorio, y ahí estoy inscrito en este grupo de los amigos de las almas sufrientes. El cartel y cajita de fichas por nuestros difuntos, que ya se los mencioné, donde la importancia del requiem. También yo tengo una lista de familiares, amigos, conocidos y bienhechores difuntos. No sé si se puede ver, Marisa, o se las paso después. Ok. Si las ponemos, si quitamos, dejamos de compartir pantalla, sí se puede poner. Si no, las podemos enviar en los grupos después. Ok, este es un ejemplo nada más de cómo yo hago en Word una lista de mis familiares difuntos por fechas. No, esta no es. Bueno, es otra. Es otra, pero bueno, no importa. Para el caso es lo mismo. Vamos a ver una conclusión. El cielo y el infierno no se acabarán porque son eternos. Acuérdense que ni del infierno se puede ir al purgatorio, ni del purgatorio al infierno. Acuérdense que la existencia del purgatorio es temporal. Apocalipsis 21, 27. Tenemos el consuelo de la justicia de Dios. ¿Por qué hablo de consuelo de justicia de Dios? Porque vemos cuántas crímenes, tantos sucesos, robos, todo lo que hay en el mundo. Pues la gente que está cometiendo estos pecados mortales, que incluso leía yo que uno de los pecados que claman la justicia de Dios es el crimen deliberado. Entonces, imagínense en cuántos bebés que son abortados en el vientre materno, esas personas están cometiendo pues un pecado muy grave, súper grave. Y obviamente que llegará un día en que el mundo se acabe. En el Evangelio de Juan 6:68, Jesús les pregunta a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando habla de comer su cuerpo y beber su sangre. Entonces algunos discípulos te dijeron, esto no es posible, esto no somos, esto está fuera de lo lógico. Entonces Jesús le dice a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren dejarme? Si quieren, pueden irse. Entonces toma la palabra Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos confirma, pues, que todas las palabras de Jesucristo en los evangelios, pues, son palabras de vida eterna. Les menciono brevemente Santiago 2, 18, 20. Tal vez alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que la fe que uno tiene, si no va acompañada de obras, es una fe inútil. Y pues con esta imagen de Jesús resucitado basado en la sábana santa, pues les doy las gracias por su atención y que Dios los bendiga. Y como diría la Madre Angélica en una plática que dio acerca de las almas del purgatorio, yo sé que para ustedes escucharme en este momento ha sido parte de su purgatorio durante pues, una hora, pero para mí ha sido parte de mi cielo. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Y ya le quité la pantalla de compartir para que se viera usted. Y sí, les muestro el bebé. Ah, sí, ok. Sí. Lo medí y mide lo que sería el alto de una tarjeta de crédito.
unos, ¿qué serán? 7 centímetros. Y son 10 semanas ahí. 10 semanas de gestación y ya está completamente formado. Entonces de nosotros depende que este bebé viva o muera, en base a cómo nosotros estemos ayudando a que las personas hagan conciencia de que están engendrando a un ser humano que tiene ya una vida, una alma inmortal desde el momento de la gestación. Y les muestro brevemente también la lista que yo tengo de mis familiares difuntos. Muy brevemente, porque pues, este es algo más personal, ¿verdad? Sí, eso. Ese es un resumen donde muestro las fechas, los nombres y el día que murieron y el día que nacieron. Pues si tienen algún comentario, duda, pregunta. Sí, Denise, ¿gustas leer la pregunta Sí. que está aquí en Zoom? Hay una en Zoom nada más, dice Conchita, ¿existe la creencia de que cuando se terminan las misas gregorianas se van al cielo? ¿Es cierto? ¿Ustedes qué opinan? No, que depende de los pecados que tenga esa persona, es el tiempo que va a estar en el purgatorio. Sí les sirven las misas, pero depende de Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Y Catalina qué opina? Catarina, no pueden abrir el micrófono, solo nosotros, pero Okay. puede escribir. Conchita, sí. ¿Tú qué opinas, Denise? No, yo siento que es bueno, solamente Dios lo sabe y nosotros siempre debemos de pedir por ellas. Sí, por siempre, miren, diariamente. a nosotros podemos aplicar las misas, yo por experiencia les digo, después de las 30 misas, o sea, la misa gregoriana, les sigo aplicando misas a mis difuntos o conocidos, amigos, etcétera, ¿no? Que han fallecido. Después de esas 30 misas, les mando decir, pues una cada semana, luego una cada mes, y luego acabando, ya cuando se cumple la fecha de su fallecimiento, digamos que se murieron el 18 de octubre del 23, del 18 de octubre del 24, pues ya es su aniversario, y ahí les mando decir una misa cada año, una misa de aniversario, pero nunca dejamos de pedir por nuestros difuntos. Supongamos que ya nuestro difunto ya está en el cielo y ya no necesita nuestras oraciones, pues entonces Dios les aplica esas misas, esas oraciones, esas indulgencias a otras personas que no, por las que nadie se acuerda. O sea que estas oraciones, misas, de limosnas, etcétera, nunca se van a perder. Todas son aprovechadas. Y yo le digo a Dios, Señor, tú reparte, a la Virgen Santísima, ustedes repartan como mejor consideren conveniente estas oraciones, estos sacrificios, ayunos, etcétera, por todas las almas del purgatorio. Sí, eso mismo hace mi hermana, eso mismo reza mi hermana todas las noches. Muy bien. Bueno, en YouTube hay 3 preguntas. Bueno, dice, doctor, tengo entendido, dice que ha escuchado la oración de Santa Gertrudis, solo incluye a las almas del purgatorio y que lo que se le agrega después, que es muy buena idea, alguien le agregó después, ¿es cierto? Sí, sí, incluso cuando yo rezo la oración a Santa Gertrudis, la rezo todos los días, la rezo ya hasta donde incluye las almas del purgatorio. Pero bueno, pues todo, si ustedes quieren agregar lo que sigue, pues no está de sobra, no está de más, es muy bueno. Ok, luego la misma persona dice, doctor, ¿qué dice usted sobre las almitas de los niños abortados que no nacieron? ¿A dónde van sus almitas? Ok, pues acuérdense que les mencioné el bautismo de deseo. Teológicamente dice, ya me lo comentó algún teólogo, que no es posible que nosotros pidamos el bautismo de deseo. Yo se le consulté al Señor, a Jesús, ante el Santísimo Sacramento, y Él me dijo, es mejor hacer esto que no hacer nada. O sea que, pues, de decir, pues no va a servir porque teóricamente no, pues no, sí se puede hacer y es muy bueno. Ahora, acuérdense que el Catecismo de la Iglesia Católica dice, si leen esa parte de los niños que mueren sin el bautismo, Dios en su gran misericordia las tiene contempladas, pero nosotros como personas que estamos aquí en la iglesia militante, acuérdense que
Los que están en el cielo es la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia, ¿cómo se llama? Los que están Una en es el cielo. purgante, la otra es militante y la otra, ¿cuál es, Denise? Triunfante. Triunfante. Gracias. La iglesia triunfante son los que están en el cielo. La iglesia militante, los que estamos aquí. Aquí. Y en Y la el purgatorio, pues la iglesia purgante o iglesia paciente. Entonces, pues todo, acuérdense que lo que decía Santa Faustina, perdón, Jesús a Santa Faustina, mi misericordia, Infinita. la justicia lo exige, pero mi misericordia, pues, Él es infinitamente misericordioso, pero justo. Entonces, Él nos va a permitir que, pues, ya por los pecadores ya se salven simplemente porque Dios es misericordioso. ¿Sí? Entonces también es cuando una persona muere, ya no puede ganar nada. Por eso las almas del purgatorio se llaman las pobres almas del purgatorio, porque ellas ya no pueden pedir ni ganar nada por ellas, pero nosotros sí podemos pedir por ellas. Decía un ejemplo, una persona que está pidiendo limosna, pues está con la mano, con un sombrero o con la mano pidiendo ayuda. Y en cambio las almas del purgatorio, pues no tienen forma de manifestarse, si no es por el permiso de Dios. Entonces, por eso se les llama las pobres almas. Si han leído el libro de María Sima, ahí se leen muchos ejemplos de cómo las almas del purgatorio se le manifestaban a ellos. Como hay niños que están en el purgatorio, porque hay gente que dice, ay, pues son niños, ya los niños son buenos, todos son santos. Y no, son angelitos. Sí. son angelitos, y no. Sí. Hay unos que son, pues sobre todo esos niños o jóvenes que han provocado bullying a otros niños que están, pues tan sabido ahora, hay niños que se han llegado a suicidar por los efectos del bullying, ¿verdad? Entonces, esos niños o jóvenes, cuando llegue el momento de su muerte, Dios les va a pedir cuentas de todo ese daño que hicieron. Los mismos niños que pues han robado o que han hecho estropicios en las casas ajenas, pues ya también Dios les va a pedir cuentas. Un ejemplo que da María Sima, rápidamente les digo, había dos niños que eran gemelos y el niño que era pues el más pues malo, había roto un juguete y al hermano gemelo que tenía un juguete igualito, se lo cambió y le puso el juguete roto. Después resulta que falleció el niño malo y se le apareció a María Sima pidiéndole oraciones y misas porque él había sido, pues, está padeciendo el purgatorio por ese daño que hizo y entre otros tantos, no fue el único. Así que es un ejemplo. María Sima también nos menciona de que no todas las personas que se suicidan van al infierno, sino que Dios, en su gran misericordia, también permite que entre el momento de, como lo decía el cura de Ars, entre el puente y el agua y el abismo, hay un lapso. Y en ese lapso Dios permite que esa alma se arrepienta. Entonces no podemos dar por hecho que una persona que se suicida ya está condenada, pero sí tenemos que hacer mucha oración por ellos. Sí. Ok, bueno, hay otra pregunta que dice, si un bebé de 4 meses de edad asiste a una fiesta de Halloween llevado por su mamá disfrazado, ¿corre algún peligro de posesión? Gracias, muy interesante su charla. ¿Ustedes qué opinan, Marisa? Que sí, claro que sí. Contaminación. ¿Por qué? Pues porque está participando inconscientemente de rituales que no son católicos, que son más bien para los demonios. Que son paganos. Sí. ¿Se han fijado lo que ha dicho el padre Luzón? Ustedes que lo han invitado a sus pláticas, el padre Javier Luzón. Pues he visto sus pláticas del padre Javier Luzón y él dice que de alguna manera los niños que participan directa o indirectamente en esas cosas, pues sí les llega a afectar, si no en el momento, en un futuro lejano, pero sí es importante que a esos niños pues evite ese tipo de
sobre todo el 31 de octubre, que es el día donde pues se desatan más los demonios, ¿verdad? Y por eso es cuando más tenemos nosotros que hacer oración, intercesión, rosarios, ayunos, etcétera. Ese día 31 de octubre, que es cuando más se ofende a Dios. Sí, Y el sí. Halloween, pues no saben ustedes que no es una fiesta inocente, sino que se convocan a demonios. Ujú. Sí, Sí. y bueno, pues la próxima semana vamos a tener con nosotros precisamente al Padre Luzón. Ujú. No en miércoles, pero sí, no sabemos si jueves o viernes. Ajá. Con el favor de Dios. El padre Javier Luzón también tiene un libro muy bueno que se llama Las 6 puertas del Del enemigo. enemigo. Ahí Así es. habla mucho del purgatorio. Ese libro también se los recomiendo a las personas que no lo tienen, así como el del padre Alessio Parente, Viva Padre Pío, Las almas del purgatorio, que está allá en español. Y pues si Dios nos da licencia, pues en un momento, en un próximo futuro, esperamos ya sacar a la luz este libro que tengo, Tesoros para la vida eterna. Con el favor de Dios, que así será. Por favor de Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias por su atención. Gracias por darme la oportunidad de explicar estos temas que, pues por más que quiero yo ser breve, pues no puedo, porque pues me vienen muchas ideas a la mente y quiero explicarme y quiero profundizar y pues no, el tiempo debe ser breve. Pero ya buscaremos otro momento para tratar otro tema más, el tema más profundamente, al detalle. Ok, claro que sí, cuando usted guste, usted nomás nos dice y con gusto lo agendamos. Muchas gracias, Marisa. Denise. Gracias, doctor, muy amable. Eva Salazar. ¿Por qué Eva Salazar? El diario de Eva Salazar era, ¿verdad? Algo así. Allá está arriba Eva Salazar. Ah, ok. Ok, bueno. ¿Les parece si hago una oración breve para terminar? Sí, claro que sí. Esta oración la rezo cuando rezo el rosario por los sacerdotes que sufren el purgatorio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ya se me fue. Jesús misericordioso, que a tus siervos sacerdotes que están en el purgatorio les has confiado tu palabra y tus sacramentos, permíteles gozar de la liturgia del cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el Ilumina. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, que Dios las bendiga. Y a todos los que van a vernos por diferido, también les pido sus bendiciones y sus oraciones por las benditas almas del purgatorio. Claro que sí, y también les queremos decir que los últimos 9 días del mes de octubre vamos a tener una novena por las almas del purgatorio. Bueno, y los invitamos a que nos acompañen. Mañana jueves, como todos los jueves, tenemos adoración al Santísimo desde Guadalajara, Jalisco, desde el Seminario de los Siervos del Divino Amor con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Y ahí se reza el rosario durante la adoración al Santísimo. Este próximo domingo tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por Zoom, Facebook y el canal de YouTube. Y a las 6 de la tarde, el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y él la transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del Apostolado. El próximo martes tendremos el Rosario, rezo del Santo Rosario, que Denise y yo les invitamos a rezarlo con nosotros. Y el próximo miércoles tendremos con nosotros al Padre Raimundo Mena. Él nos va a hablar acerca de la castidad y las familias. Se transmitirá por lo acostumbrado, Zoom, YouTube y la página de Facebook del Apostolado. Y el próximo jueves o viernes tendremos con nosotros al Padre Javier Luzón y él nos va a hablar acerca de la contaminación espiritual
que nos viene de los electrónicos. Así es que esté pendiente, por favor, y los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé, Denise, si ya hayan sido suficiente con la oración que hizo el doctor Julio. Creo que sí. ¿O sí? Oración decía. Ok, bueno, entonces pues muchísimas gracias a todos. Que pasen una muy bendecida noche. Muchas gracias, doctor. Gracias Muchas a ustedes. felicidades por la bebé, Gracias. por la nieta. Tiene nieta nueva el doctor. Gracias. Y bueno, pues saludos a todos y gracias. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.